Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Estamos hoy, Shabbat, a las 2 de la tarde, continuando con el capítulo 5 o con la primera carta de Kefa, capítulo 5. Ya estamos por finalizar la primera carta y así consecutivamente estaremos ministrando la segunda carta de Kefa en el siguiente Shabbat. Vamos a comenzar hoy con el estudio de este día. Vamos a comenzar, como siempre, dándoles a saber, nosotros hacemos todos nuestros estudios que estamos dando conforme a el contexto hebreo, contexto histórico y el contexto cultural. Así podamos entender, se puede entender correctamente la carta, a quién va escrita, por qué está escrita, qué es lo que dice, por qué dice de cierta manera y por qué se habla de cierta forma a los oyentes. Vamos a comenzar con la oración que enseñó nuestro maestro Yeshua el Mesías a los discípulos. ¿Qué les dijo a ustedes? Orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y al Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos de guardarnos todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Las bendiciones para nuestro Padre Celestial. Baruch et Adonai Hamebarak. Bendito el Eterno que es bendito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amin venatam lenu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. La Torah, pues, se refiere a los mandamientos que el Padre le dio a su pueblo para que a través de vivir conforme a ellos fueran benditos. Y también, si no, pues serían malditos. Más aparte, a través de tus mandamientos nos manifiesta qué cosa es el pecado. Nos enseña qué cosa es el pecado a través de sus mandamientos. Primera carta de Pedro, Kefa, capítulo 5, versículo 1 al 14. El análisis será de verso por verso en el contexto histórico, cultural e israelita hebreo. En este documento vamos a ver que Pedro envía y exhorta a los jajamins, a los ancianos de las congregaciones en los lugares que él nos comienza a decir desde el primer capítulo, donde él dice a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nos da mención a los que están en la dispersión del Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que en este mismo contexto tenemos que entender a quiénes o a cuáles ancianos se está refiriendo estas cartas cuando comienza. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de el Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea que en la parte eso de la gloria, pues se revelará obviamente cuando venga el Mashiach para atrás, porque dice vendrá en gran poder y en la gloria del Padre. Dice así desde la versión israelita nazarena, primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Exhorta a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los sufrimientos de el Mashiach, que soy también participante de la gloria que se ha de manifestar. Kefa o Pedro se dirige a los sequinim, o sea, a los ancianos, la estructura de liderazgo tradicional de las comunidades de Israel desde los tiempos del desierto, desde los tiempos de Números, capítulo 11, cuando obviamente a Moisés se enseña por medio de su suegro, en uno de los pasajes le dice cómo es que se tiene que poner o regir los mandatos entre
los grupos de Israel, de 100, de 50, de 10, y todo según dice el versículo. Y también desde el momento que Moisés lleva el mensaje hacia Egipto, él habla a los ancianos de la congregación o del pueblo, en este caso, si así lo quiere ver. Entonces, no se presenta con una actitud de jerarquía distante, sino como un compañero anciano, o sea, un jeber. Válida su exhortación al haber sido testigo visual, ocular, del sufrimiento de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach, y reafirma su esperanza en la manifestación futura del reino de Elohim, cuando regrese Yeshua hacia la tierra. Versículo 2. Apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros, velando por ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo propio. Así que en la cultura hebrea el concepto pastoral, según se conoce de este lado del mundo, es el nombre de Roe, define la guía espiritual del pueblo. Por ejemplo, en Salmos 23, en Ezequiel capítulo 34. Pedro recuerda la orden directa que recibió de Yeshua: apacienta mis ovejas. Por eso vemos que él envía esta carta y también les menciona, les exhorta a los ancianos, y en el versículo 2 les dice: apacienta la grey de Elohim que está entre vosotros, velando por ella. No por fuerza, o sea que no por obligación, ni tampoco a la fuerza, ni tampoco manipulando a la gente, sino voluntariamente. ¿Por qué? Porque quien quiera seguir estas cosas las hará de corazón. No por ganancias deshonestas, no por lo que me den, no por lo que yo pueda ganar, sino con ánimo propio, con un ánimo pronto, dice en la versión Reina Valera 1960, sino con ánimo pronto, sino voluntariamente, no teniendo ningún tipo de ganancia que sea deshonesta, o sea, que no sea bien habida. Entonces, Pedro reconoce que en el versículo 2, todo seguidor del Mesías lo tiene que hacer de corazón. Y todo aquel que predica a el Mesías también lo tiene que hacer de corazón. Entonces, el concepto pastoral, el Roe, define la guía espiritual, como lo mencionábamos, del pueblo, así como lo menciona en Salmos 23, Ezequiel 34. Pedro recuerda la orden directa que recibió de el Mesías: apacienta mis ovejas, del libro de Yohanan, capítulo 21, versículos 16 y 17. El rebaño pertenece a Elohim. No hay directamente alguien que diga: a mí me pertenecen las ovejas. No, tú tienes que responsabilizarte de enseñarlas, de darles crecimiento. Pero todas pertenecen a Elohim, no a los hombres. El servicio de los ancianos debe brotar del amor a la Torá y al pueblo, libre de coerciones y sin buscar ganancia deshonesta o lucro personal, lo que en hebreo se le llama betzá. O sea, no por ambición, ni tampoco porque las personas me exalten a mí. Todo eso no es lo que Pedro está pidiendo en estas cartas, sino todo lo contrario. Alguien que lo haga por amor, alguien que lo haga porque lo siente en su corazón, y alguien porque tiene amor por las ovejas. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para la grey. En esta versículo 3 es una de los textos que nosotros tendremos que tomar más en consideración, que tú no deberías de estar en una congregación teniendo un nombre, un título, entre comillas, grande, si no sabes
¿Por qué estás puesto ahí? Si no sabes lo que significa o si no sabes cuál es tu rol en esa posición que tienes. Todo menos creyéndote que tienes un señorío sobre los que están a tu cuidado. El modelo de autoridad de Israel no es el dispositismo a la tiranía, o sea, a la arrogancia, que caracterizaba a los gobernantes gentiles de la época. En pocas palabras, de la época de cuando Pedro escribe esta carta. No se tenía que asimilar como lo que se practicaba entre los gentiles en los tiempos de Pedro, un manhit o líder. Y un líder israelita tenía que enseñar mediante la dogma o ejemplo vivo de la vida conforme a los mandamientos, no tratar de estar encima de los creyentes solamente porque ya tiene un liderazgo y tiene un nombre. La verdadera autoridad bíblica no se impone por la fuerza, sino que se inspira mediante el testimonio personal. Cuando nosotros recordamos las palabras del Mesías, en la profecía acerca de Yeshua decía que él no alzaría su voz, él andaría siempre humilde. Él predicaría obviamente la verdad, pero no andaría con arrogancia como lo hacían aquellos que vivían en sus tiempos. Pero a través de su vida, él daba testimonio de que tenía autoridad a través de vivir conforme a los mandamientos. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmerecible de gloria. El Masías Yeshua es el Roe Agadol, o sea, el gran pastor, príncipe de los pastores. Recuérdese que él es a quien el Padre escogió para que él fuera el pastor de la grey de Israel. La recompensa por el servicio fiel en la comunidad de Israel no es terrenal ni pasajera, sino el galardón incorruptible en la resurrección y en la era mesiánica llamada en el hebreo el Olam Abba. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Asimismo, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumios o sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El respeto a los mayores es tan importante en una congregación como también el respeto entre una persona y otra. Así que el respeto a los mayores y ancianos es un mandamiento explícito de la Torá que se encuentra en el libro de Vayikra, capítulo 19, versículo 32, Levítico 19, versículo 32. La sumisión mutua y la humildad o la vestimenta de humildad aseguran el favor divino. El vestido de la anavá, o sea, de la humanidad, el vestirse, el comportarse, el guiarse, aseguran el favor divino que facilita directamente a las escrituras hebreas. Cuando digo aseguran el favor divino es que es donde el Padre se agrada en la persona que es humilde, es sencilla y en este caso, tratándose de este contexto, es respetuoso a sus propios líderes en su congregación. En el libro de Proverbios, 3, versículo 34, da referencia acerca de este respeto, acerca de la forma en que el Padre ve a aquellos que muestran estas acciones, que se han vestido de humildad. Proverbios 3, versículo 34. Recordando que la arrogancia aleja la presencia del Todopoderoso, mientras que la humildad atrae su favor. Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La expresión, la poderosa mano de Elohim, el Yad HaZaká, evoca la liberación y redención histórica de Israel de la esclavitud desde el mismo Misraim.
en el libro de Éxodo 13, versículo 3. Reconocer la soberanía divina en medio de la aflicción activa la promesa de exaltación al tiempo señalado por el Creador y fortalece tu fe al momento que entras a la prueba. Allí es donde se manifiesta lo que hay dentro de tu alma. Así que, si tú eres una persona sumisa, una persona mansa, una persona humilde, sabrás entender cuando te llega el momento de la prueba y sabrás cómo responder si verdaderamente tu fe está en el Todopoderoso y entiendes por qué vienen las pruebas en tu persona. Primera de Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto nos recuerda a el Mesías cuando le dice a todos, no se afanen por el día de mañana, que el mañana tendrá su propio afán, sino que vivan confiados, en pocas palabras. Aquí no lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este pasaje fundamenta su enseñanza en el libro de Tefilim, o sea, Salmos, capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Adonai tu carga y Él te sustentará. La emunaj, o sea, la fe o la confianza del israelita se demuestra depositado la angustia de la galut o dispersión en la providencia paternal del Elohim de Israel en cualquier lugar que tú te encuentres. Todo esto siempre tiene que llevar en tu persona la fe en quien tú crees, en quien tú has puesto tu confianza. Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo o el Satán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la mentalidad hebrea, Satán representa el acusador, representa el adversario, representa aquel que su trabajo es tentar a la persona y sacar lo que hay dentro de ellos para después acusarte con el Padre y decir, no que te amaba con fe o te quería con fe, mira lo que ha hecho. Así que el Satán representa todo en la mentalidad hebrea, no en la mentalidad grecorromana. La mentalidad grecorromana representa muchísimas cosas, muchas veces menos lo que verdaderamente es su papel. El Satán representa el acusador y el adversario que acecha para hacer caer al pueblo de Israel en desobediencia y desesperación. La sobriedad mental y la vigilancia en los mandamientos son indispensables para no caer en sus trampas durante las tribulaciones. Por eso cuando se lee en los Proverbios, me parece que es, y en los Salmos también, habla mucho, especialmente en el Salmo 119 y en los Proverbios, ¿con qué guardar al joven su camino? Bueno, pues guardando la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Pues son los mandamientos. Primera de Pedro 5, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, en la emunaj, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que no nada más de los que están en la dispersión, no nada más los que están en un pueblo, sino que es en todos los demás que son creyentes. Y si nosotros vemos en 1 de Pedro 5, versículo 9, a comenzar el versículo, nos dice, el cual resistir firmes en la emunaj. La emunaj, en la cultura hebrea, pues tiene mucha enseñanza, más de lo que se reconoce de este lado del occidente. La resistencia ante el adversario se logra mediante la firmeza en la emunaj o fidelidad. Para que tú puedas andar en fidelidad hacia el Padre y hacia su Mashiach, solamente puedes lograrlo siguiendo las enseñanzas del Mashiach. ¿Y cuáles fueron las enseñanzas del Mashiach? Bueno,
Las enseñanzas del Mashiach, él lo dijo repetitivamente, es guardando los mandamientos del Padre, no desechando los que nos gusten, no desechando los que no nos gusten y agarrando los que sí queremos, sino que todos los mandamientos que están en la Torah. Así que esto pues tiene que tener la firmeza en la emunah, la firmeza en la alianza y al Mashiach. La alianza que se hizo desde el principio pues es el vivir con los mandamientos. Recuerda que en la profecía dice que el Eterno, el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, nos dice que nos daría a nosotros de su espíritu para que andemos en sus mandamientos, no para que los digamos que ya no nos sirven, sino para que andemos en sus mandamientos. Y después nos dice, y los escribiré en tu corazón. La razón que él dice que las horas sí los escribiré en nuestro corazón no es para que digamos ya no existe, pero si van a estar en nuestros corazones, ¿para qué lo puso el Eterno? Es para vivir conforme a ellos. Así que nos sigue diciendo que brinda consuelo recordando el sentido de colectividad del pueblo. Los padecimientos no son aislados, sino la prueba compartida por los israelitas dispersos en todas las naciones, en Galut, naciones, o en otros conocidos como los Goyims o gentiles. Primera de Pedro 5:10. Mas el Elohim de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en el Mashiach Yeshua, después que hayáis padecido que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Las pruebas de la vida del creyente israelita son temporales y tienen el propósito de refinar el carácter, lo que se conoce como el tikkun. El Elohim promete actuar directamente tras el sufrimiento para madurar, cimentar, fortalecer y establecer de forma inmovible a su pueblo en el Mashiach y ver la fe, la emunah que hay dentro del creyente o dentro de ese hijo que él tiene como pueblo. Primera de Pedro 5:11. A él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Se está refiriendo otra vez a aquí. En algunas versiones está poquito sacado o poquito confuso o poquito arreglado este pasaje de Primera de Pedro 5:10, el cual está hablando acerca de el Padre más Elohim de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en el Mashiach Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfecciona, afirma y fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de todos los siglos. Amén. Una doxología hebrea tradicional de alabanza y exaltación. ¿A quién? A el Padre, a Elohim, a el Todopoderoso, a Shaddai, reconociendo su soberanía e imperio eterno. La palabra amén o amén reafirma la certeza, verdad y firmeza de esta declaración de que sí, así sea. Primera de Pedro 5:12. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortados y testificando que esta es la verdadera gracia de Elohim, en lo cual estáis firmes. Recuérdese que, queridos hermanos, cuando la Escritura nos está diciendo acerca de esta gracia, hay que recordar todo lo que ya hemos leído e incluso lo que está hablando como contexto. Nos está hablando en la cual estáis firmes. Cuando se está hablando acerca de esta gracia, de este regalo en el cual ustedes están firmes, también en ella pertenece a todo creyente a vivir conforme a la Torah, porque de eso se está refiriendo y mencionando en todas las escrituras. Así que, exhortados y testificando que esta es la verdadera gracia de Elohim en la cual estáis firmes, tenemos que reconocer que ese es un regalo divino, un regalo inmerecido, a través del cual nosotros hemos tenido perdón de pecados, pero también el compromiso de, ahora, ya que no hay el pecado, tratar de mantenerse fuera o alejado del pecado para no seguir en ellos. Como todo, pues también
se menciona a este personaje en el cual Pedro menciona como Silvano en la escritura, en el cual a través de lo que nosotros estamos leyendo en la carta, Silvano fue conocido como Silas, emerge en las páginas de el Brit Hadashah como un prominente colaborador apostólico, cuya dedicación y fidelidad fueron cruciales para la expansión de los primeros, el mesianismo o cristianismo primitivo, y su trayectoria bíblica está intrínsecamente ligada a los ministerios de Rab Shaul y también en este caso de Kefa. En este caso de Kefa está todo entrelazado o intrínsecamente ligada, o sea que fue un compañero de los cuales ellos participaron o tuvieron entre Rab Shaul y también este apóstol que es llamado como Kefa en el nombre verdadero de este discípulo. Sigue diciendo la carta. Kefa menciona a este personaje. Recuérdese que yo estoy leyendo de la versión israelita nazarena. En los nombres puede cambiar un poquito en lo que vaya nombrando, como el de Kefa o Shaul, Pablo. Mencionado entonces ya Silvano, Sila era un emisario, un shaliach reconocido en la comunidad del primer siglo, quien actuó como trabajador o como un siervo más emanuense o portador de la carta, como en este caso lo que se le diría el cartero. En otros, anteriormente sería como el vasallo, la persona que porta la carta. Entonces, esto reafirma que perseverar en las pruebas bajo el pacto es la muestra real del favor y la gracia divina, de acuerdo a los que nos dice el texto. Permanecer. ¿Cómo podemos permanecer en este favor? Pues agradeciendo el favor, es viviendo conforme nos dijo Yeshua para poder seguir en ese favor. Y entender que esto es un regalo divino, no fue meramente de hombre, fue un regalo que vino desde el Padre a través de la muerte de su enviado, que fue Yeshua el Mesías. Versículo 13. La comunidad elegida que está en Babilonia y Marcos, mi hijo, os saluda. El término de la comunidad alude en hebreo, a través de la historia, pues se le han puesto muchos nombres a una congregación. Eso anteriormente se conocía como una quejilá, especialmente cuando se habla en Babilonia, y esto hace mención o hace referencia a la congregación de Israel. La mención de Babilonia es un uso metafórico y profético común en el judaísmo del primer siglo para referirse a Roma. Ustedes saben que Babilonia pues siempre se ha utilizado como lugar de confusión y lugar donde ya no se distingue cuál es una religión y otra, ni quién cree qué cosa o qué. Esto pues se lleva, más que nada se está llevando aquí en los Estados Unidos, donde todas las religiones son bienvenidas y a todas las religiones se defiende, y no se sabe a quién verdaderamente sirve esta nación. Así que si lo vamos a ver en otro uso metafórico, ahora sería este país, el cual sería un tipo de Babilonia. En aquellos tiempos, pues la mención de Babilonia se refería hacia Roma, y hasta este punto Roma no tiene muchísimos dioses como antes los tenía, aunque entre ellos tienden a endiosar a todos los discípulos, a la madre de Yeshua, a el Padre y a más cosas, de las cuales pues cuando se trate de hablar de ese tema puedo libremente expresar y dar mención de cada deidad, en la cual aún Roma tiene como un dios. Pero en estos tiempos, la nación más grande en la cual se mueven, o hay muchísimos creyentes en muchas diferentes dioses, religiones,
sería la nación de los Estados Unidos. Así que anteriormente entonces se manda a la comunidad elegida que está en Babilonia, o sea, a la Kehilá que está en Babilonia, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, al enviarte esos saludos, hace mención a la Babilonia o a la Roma del primer siglo, la capital del imperio opresor. Marcos, Yohanan Marcos, es tratado afectuosamente como un hijo en la fe. Versículo 14 para finalizar. Saludos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en el Mashiach Yeshua. Amén. La carta concluye con la costumbre cultural semítica del saludo fraternal con afecto sincero, ahavá, y la bendición hebrea por excelente, shalom, que quiere decir en este caso, en este contexto, paz integral, plenitud y restauración para todos los que permanecen unidos en el Mashiach Yeshua, aunque estén en la dispersión. Así que, queridos hermanos, este fue el capítulo 5 de Primera de Pedro, y hasta hoy pues lo hemos finalizado. No estamos dando estudio profundo con concordancia. Recuérdese que siempre al principio hacemos clarificación. Estamos hablando el análisis verso por verso en contexto histórico, cultural e hebreo, según las costumbres de sus tiempos. Que el Eterno bendiga a todos ustedes. Deseamos que la esté pasando con bien. Que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.